Vamos a hablar a propósito del fallo de La Haya. Se ha modificado o se ha terminado de delimitar, para ser más preciso, la frontera marítima con Chile, y eso ha abierto un espacio importante de pesca potencial que no se ha estado usufructuando. A partir de esto hay una riqueza importante que vamos a tratar de precisar. Nos acompaña el viceministro de Pesquería, Paul Pompeu, para comentar el tema. Señor viceministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? A ver, puntualmente, ¿hay mucha pesca o no hay ni michi? Y nos estamos ilusionando por las puras. Justamente para poder responder a esa pregunta, lo que se ha hecho es, se ha sacado un crucero científico, que lo que hace es, científicamente se llaman transectos, que hace un recorrido, digamos, por la parte del mar, que lo que trata de hacer es justamente a través de ecosondas, que determina efectivamente esa riqueza marina, trata de determinar no solamente las especies que hoy día más o menos podemos saber que existen, sino en qué cantidades se encuentran. Entonces, para saber si hay mucho o poco, lo que tenemos que esperar es que el crucero, que debe terminar entre esta semana o principios de la siguiente, de hacer todo ese recorrido por el triángulo interno, determine en qué cantidades de biomasa se encuentran las diferentes especies, que podría ser jurel, podría haber un poco de pota, podría haber caballa, hay perico, hay otro tipo de pez espada. Sabemos que existen una serie de especies, pero lo que no se sabe es en qué cantidades existen. Y eso es muy importante, porque sin saber cuánto existe, tampoco podemos hacer una normativa de quiénes deben de pescar, qué artes de pesca deberían de tener. Una vez que eso se determine, se establecen qué cuotas de pesca. Efectivamente. Y permisos y licencias, digamos. Exactamente, o sea, no cualquiera puede ir a pescar, tiene que tener un permiso específico, porque también obviamente es un recurso para todos los peruanos y se tiene que saber cuál va a ser su destino. Entonces las embarcaciones peruanas tienen que estar acondicionadas también para poder llegar a esos sitios. Eso es lo que va a hacer de todas maneras una pesca de altura, ¿no? Es decir, o sea, en ese triángulo no hay anchoveta. Podría haber, pero en cantidades menores. El grueso de la anchoveta está en ¿hasta qué milla? Bueno, se puede encontrar fuera hasta de la milla 60, 70. Por ejemplo, los cruceros que hace IMARPE, que es el ente científico peruano, cuando determina la biomasa de anchoveta en el Perú, puede llegar hasta la milla 100, 120, de acuerdo a lo que va encontrando. Usualmente es como máximo hasta el 80, porque de lo que se trata es de hacer como una especie de un censo, ¿no? Obviamente no se hace un propio censo, porque no se puede hacer un censo con estas especies que se van moviendo, pero trata de hacer, digamos, esos transectos que son como idas y vueltas en columnas, lo más lejos posible de la costa, y va, digamos, mapeando como un rayo X, ¿no? Que va pasando por todo el mar y toma una foto de un momento determinado, claro, ¿no? Por ejemplo, hoy día se está tomando esa foto por primera vez en este triángulo interno. Y no va a ser el único crucero que va a haber, porque la temporada, digamos, la temperatura de las aguas... Claro, se tiene que hacer estacionalmente, ¿no? Así es. Estacionalmente, y además luego en periodos de niño, en periodos de niña, en fin. Sí, hay que ver justamente que las especies son transzonales. Entonces, hoy día de repente no las encontramos, pero se encuentran fuera de las 200 millas. Y después, de repente, lo que van a hacer es ingresar dentro de esa zona en otra época del año. Entonces, para eso hay que tener... Ahora, pero para la pesca industrial, aquella que procesa luego harina, esta nueva frontera marítima no le modifica en casi nada su perspectiva, ¿no? Entendería yo que no, porque la gran mayoría de la data histórica que muestra en el Perú es que la pesca de la anchoveta se puede encontrar fuera de las 10 millas hasta las 40, 60, claro, 70. Y ahí no ha habido modificación. Y ahí no ha habido modificación, exactamente. Ahora, sí es importante notar, porque a veces la gente se ha quedado con esta idea de que 80 millas, ¿no es cierto? Y está lejos. Pero en realidad acuérdense que justamente el litoral peruano no es como la costa de Chile, ¿no? Y entonces tiene, digamos, una perpendicular, una diagonal. Y en algunas partes del Perú, para llegar a esa nueva zona, no tienen que llegar navegar 40 millas, 80 millas, sino más bien 40 millas, porque claro, van justamente en perpendicular. Claro. Entonces, dependiendo de la zona donde se encuentren, obviamente va a estar más cerca, ¿no? Es una zona nueva que se está abriendo, es definitivamente una pesca de altura, pero a lo cual pueden llegar las embarcaciones que son artesanales y de menor escala. Lo más importante, yo creo... ¿La milla marina de cuánto es?
1.5, ¿no? 1.56, sí, exactamente, ¿no? Milla náutica, milla marina. Ahora, la verdad, los pescadores artesanales y de menor escala son los que tienen que también modernizar sus embarcaciones para poder llegar a esas... ¿Por qué se quejan tanto los pescadores artesanales de Tacna, de Hilo? No, yo creo que hay que diferenciar quiénes son los que se quejan. Porque los pescadores artesanales son los que llevan el pescado a la mesa en el Perú. Ellos son los que hacen pesca costera y eventualmente hacen pesca de alta mar. El año pasado, por ejemplo, esos pescadores hubieron más o menos si no me equivoco, 300 tantas embarcaciones que salieron a hacer pesca de alta mar. Si llegan a las zonas, inclusive sin haber existido este triángulo que hoy día hemos ganado, ¿no? O que se ha establecido definitivamente. Lo que hay es que ha habido mucha ilegalidad en el sector. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es un proceso de hacer respetar las normas, que solamente los que tienen permisos para hacer pesca de consumo humano directo, hagan pesca de consumo humano directo. Y han habido algunos malos elementos, malas prácticas de algunos pescadores que han dedicado su pesca no hacia el consumo, no hacia los mercados, sino hacia la harina, cuando ellos no están permitidos de hacer eso. Entonces, justamente cuando uno pone los temas de sanciones, si es que debe o no hacerlo, ellos son algunos de ellos que se llaman artesanales, pero que en realidad no lo son, porque uno le tiene que preguntar, ¿y usted qué hace? Y si le dice, yo hago harina, eso es no está haciendo lo que corresponde. Es totalmente ilegal. Ahora, ¿no? el tema de la prohibición de pesca hasta las primeras 5 millas, ¿no? 7 millas y 5 millas si tiene un contrato. Ya, insisten ellos que en esa zona, en la zona sur del Perú, es donde transita la anchoveta. Entonces, que al no permitirse esa pesca, se va a Chile. Sí, bueno, ese es una especie de... ¿Tiene sustento científico eso o no? No tiene sustento científico. Ese argumento se ha repetido por años, ¿no? Y según el Ministerio, ¿qué es lo que se busca con eso? En el fondo, tabla rasa de controles y demás. Bueno, lo que... O sea, ¿por qué se ha prohibido allí en el sur? No solamente en el sur, sino que claro, pero el argumento que dicen es que está bien para el norte, pero no para el sur. Bueno, si nosotros lo ponemos así, porque eso no era lo que yo había escuchado de ellos, pero el argumento es que lo principal, lo que tiene valor en la pesquería es el consumo humano directo, es decir, lo que va a las mesas de todos los peruanos y lo que se puede exportar también como alimento. Eso es lo que tiene valor, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es cumpliendo con la Ley General de Pesca y protegiendo de que efectivamente el pescado no se vuelva un alimento de lujo. Eso significa que se pueda pescar dentro de las zonas costeras. Y la gente debe de saber que el 70-80% de lo que nosotros consumimos, que lo que todos los peruanos consumimos, se pesca en las primeras 10 millas. Las primeras 10 millas. Entonces, en esas primeras 10 millas debemos permitir y cuidar de que exista la reproducción de las especies, justamente las que vamos a comer posteriormente, de que exista también una biomasa crítica, es decir, una biomasa que pueda ser reproducida, porque hay que acordarse que los peces se comen entre ellos, y la anchoveta es un pez que es comido por muchas otras especies, todos se la comen, sí, pues. ¿no? Entonces, cuando no hay anchoveta, no hay otras especies. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las embarcaciones grandes entran dentro de la costa? Jalan con todo, se llevan todo, porque no tienen forma de poder discriminar, ¿no? Dado que el anchoveta es un pececito que mide 12 centímetros. Claro, tiene que usar redes muy pequeñas. Tiene redes muy pequeñas. Se llevan todo lo más grande, se lo llevan. Y de ahí no hay forma de discriminar. Entonces, si uno se pega a la costa... Pero no es que el barco entre y luego diga, ya, los que no son anchovetas, vuelvos a tirar al mar, no. Pues. Ya no, además se mueren. Los meten todos en harina. Porque todo lo aprisionan, es una red que finalmente forma como una bolsa. Los aprisiona, los mata, ¿no es cierto? Y después todo se va a la harina. Entonces, nosotros no estamos en contra de que se haga harina, pero también tenemos que tener el espacio para todos los peruanos. Por eso decimos, el mar debe ser de todos los peruanos. Es decir, tenemos que tener consumo humano directo, como también una industria que sea responsable sobre el consumo humano indirecto. Yo creo que en el Perú existen muchos empresarios, grandes, medianos y pequeños, que están interesados en el consumo humano directo. Inclusive algunos de los que ¿Es rentable dedicarse al consumo humano directo? Sí, por supuesto que sí. A nivel mundial, lo que tiene valor es el alimento. ¿Qué hacen con la harina de pescado? ¿Y esta harinodependencia o fijación harinera de los pesqueros peruanos, por qué? ¿Es lo más fácil? Yo creo que obviamente es muy rentable, eso no se niega, pero es un insumo intermedio. No es como si yo me quedara con la vicuña y produciera la lana, pero no hiciera chompas,
¿no? Obviamente lo que tiene más valor siempre es lo que se da valor agregado. En el Perú nos hemos dedicado a recuperar parte de nuestras especies, pero nos hemos quedado en el insumo intermedio, en lo que es la harina. Todos los países que hoy día compran, y el año pasado usted puede haber visto cómo han comprado las empresas por millones, ¿no? Y hoy día todavía hay interés por comprar. Compeica fue una de las empresas que se compró, claro, por 800 millones. 800 millones, ¿no es cierto? Así es. Claro, pues es harinera. Esa es harinera, pero ¿para qué sirve la harina si la harina no se puede comer? La harina sirve como alimento para otras especies. Hoy en día la principal demandante de esto es la acuicultura, es decir, para producir otros peces. Entonces la pregunta es, si Perú tiene este insumo intermedio, ¿por qué no puede desarrollar la acuicultura? Esa pregunta se la hago yo. Justamente porque no se han dado las normativas adecuadas para desarrollar la acuicultura y nos hemos quedado en el insumo intermedio. Todo lo que hacen es impresionante. Totalmente. Y esta tecnología no es muy cara. Y Perú es el segundo país extractor en el mundo. Y sin embargo, no tiene los niveles de consumo que tienen los otros países. A nivel per cápita, por ejemplo, el Perú consume entre 20 kilos más o menos anuales, ¿no? En algunas zonas, inclusive, donde hay mucho pescado, es atroz porque hay desnutrición, siendo el pescado un alimento muy rico, y consumen 5 kilos, 10 kilos. Pero bueno, en otros países consumen 3 veces más, con poblaciones que son 10 veces más que las nuestras. Entonces, ¿de dónde está saliendo ese pescado? Está saliendo justamente de una parte de la extracción y una gran parte de la acuicultura. Esos otros países pesqueros que no tienen un correlato como lo tiene el Perú, que es una potencia pesquera, pero que lamentablemente se quedó en la extracción, no ha industrializado su pesquería. Esos otros países pesqueros tienen entre el 40 y 60% de acuicultura, es decir, producen peces, ¿no? Los Ahora, crían. esta opción de que la anchoveta se incorpore a la mesa de consumo, ¿es realmente válida como apuesta nacional masiva? ¿O es un saludo a la bandera que, en fin, ya para usarla, pero muy reducidamente? O sea, el uso de la anchoveta para consumo directo. No, la verdad que eso es porque la gente no ha tenido la ocasión de probar lo que es la anchoveta. Nosotros tenemos un programa ahorita que se llama el programa Comer Pescado, en donde también yo he estado viajando al interior de Perú, y nosotros podemos ver cómo podemos vender 3.000 kilos, 5.000 kilos, hemos vendido más de 2 millones de latas el año pasado. ¿Pero por qué no lo consume la gente? ¿Exclusivamente porque no le gusta? ¿Así de simple? No, porque no tiene acceso. El 98% de la anchoveta en el Perú se va a la harina, y el 2% se va al consumo. Entonces dígame usted si ese 2% pero ¿cuál es la lógica alcanzar? económica de que eso ocurra? ¿Por qué, si supuestamente es más rentable en términos económicos hacer conservas de anchoveta, los empresarios pesqueros prefieren quemarla en harina? Bueno, ¿por qué lo hacen? Es que existen dos procesos, ¿no? El proceso de la harina de pescado ya tiene una demanda formada. Hoy en día uno puede negociar, inclusive antes, casi un commodity, efectivamente lo es, ¿no? Y antes de que se produzca la cuota y cuánto ya están negociando, cuánto van a vender. Futuros y demás. El otro es un mercado que hay que desarrollar. Pero si uno ve a nivel mundial qué es lo que se comercia, qué es lo que tiene valor, es justamente todos los otros productos hidrobiológicos. De todo el comercio internacional a nivel mundial, más o menos el 4% es harina. Si todo lo que hoy de anchoveta se destina a hacer harinas, es obviamente una pregunta de ficción, se convirtiese en conservas de anchoveta, ¿cuánto más valor económico generaría eso? Bueno. 4 o 5 veces más. No, hasta 100 veces más. 100 veces más valor. Pero no es esa la idea tampoco, ¿no? Porque usted lo ha puesto de esa manera, y tampoco es la idea de que no hagamos nada de harina, claro, porque tiene un valor. Lo que pasa es que hay que encontrar un nuevo equilibrio. No es posible que tengamos solamente un monoproducto, siendo el Perú, todo el mundo tiene en la cabeza desde chiquito que le han enseñado que el Perú es un gran país pesquero, ¿no es cierto? Claro. Y sin embargo, comparados con otros países, no llegamos a los niveles de consumo. Tenemos altos niveles de desnutrición. Entonces, como somos un país pesquero, pero no lo aprovechamos. Claro. Y no lo aprovechamos porque en realidad, me disculpa, pero déjeme terminar la idea, no lo aprovechamos porque no tenemos ese equilibrio sobre el consumo. Entonces, uno de los alimentos que abunda en el Perú es la anchoveta. Y si nosotros destinásemos una pequeña fracción... ¿Cuánto se pesca al año de anchoveta? Cada año podemos pescar hasta 5 millones de toneladas. ¿No? O sea, eso hace una pesca per cápita más o menos... 5 millones al año, entre 30 millones, digamos. Claro, o sea, nosotros deberíamos poder... 5 toneladas para 30 personas.
más o menos? Bueno, sí, lo que pasa es que como la anchoveta pasa por un proceso de procesamiento, digamos, no se la, digamos, cuando de una anchoveta, de una tonelada de anchoveta no sale una tonelada de conserva, ¿no? Sale más o menos 300 kilos, pero... Ahora, ¿y por qué, acá me preguntan, por qué el 90% de la flota solo es anchovetera y no se dan leyes que fomenten la pesca tiburonera, de pota, salmonera, en fin? Bueno, acá esa es la pregunta que me... Bueno, el salmón es de río, digamos, ¿no? El salmón de río, sí, es otra característica. El tema del salmón es un tema de acuicultura. El tema de la pota es básicamente pesca artesanal. Y ahí sí existe mucha informalidad, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es pasar por un proceso de ordenamiento. En la anchoveta lo hemos hecho. Hemos sido muy criticados también por eso, pero hemos pasado por un proceso de ordenamiento. Si usted va a la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿lo reciben con aplausos o le hicieron la puerta? Bueno, yo no he tenido la ocasión de ir a sus oficinas, pero ellos sí a las mías. Y la verdad, yo no necesito aplausos de la Sociedad Nacional. No, claro, digo, pero para saber cómo está la... Es más, yo diría que mientras menos bien le caiga a uno a los gremios empresariales, mejora. Bueno, no, bueno... Es más índice que a un ministro le caiga bien a un gremio, la verdad. Bueno, depende con los ojos. Depende del sector, ¿no? en verdad, pero... Sí, yo en realidad con muchos de ellos, y no solamente son de la SNP, también de la SNI, son de los dos, de los gremios. Obviamente la Asociación de Pesquería es muchísimo más fuerte porque son los que tienen las cuotas de harina y es lo que tiene más valor. Tienen posiciones, pero no son posiciones tampoco tan unísonas como en sí, ¿no? Uno puede encontrar que varios de ellos, por ejemplo, también se dedican al consumo humano directo y saben el valor que tienen. Y usted puede observar, por ejemplo, ha habido empresas el año pasado que tienen sus anuncios sobre sus inversiones que están dedicadas hacia el consumo humano directo también. Entonces, yo diría que existen de diferentes tipos de empresarios y yo también diría que hay de todo. Uno no tiene por qué forzar esa libertad privada, pero lo que sí hay que tener en cuenta y nunca hay que olvidar que el mar peruano es un bien público, no es un bien privado y por lo tanto tiene que estar al servicio de lo que es el bienestar de todos los peruanos. No, además si ellos hubiesen sembrado pues los pescados, para usar un término metafórico, vaya y pase pues, ¿no? Otra sería la historia. Pues. No, y además... No lo han fabricado. No lo han fabricado y el mar peruano no debe lotizarse, ¿no? Deben darse derechos de uso, ¿no es cierto? Y para los que lo usan mal también quitarle las licencias. Y tiene que hacerse eso de manera sostenible, porque eso es lo que alimenta a todos los peruanos. Es lo que da más empleo. Lo que da más empleo en el Perú también, en temas en el sector pesca. El tema de las cuotas sí se va a mantener, las cuotas individuales. Es un buen sistema el tema de las cuotas, porque justamente es un tema de racionamiento. Cuando yo entré en periodismo económico hace 25 años, se discutía ya ese tema. El tema de las cuotas. Y yo creo que hay... No querían, los pesqueros. No querían. ¿Y por qué no querían? Estaban felices pues, con la informalidad, hacían lo que da la gana. Bueno, pero... Era tierra de nadie, aumentaron 800 barcos en 3 años. ¿Y cuál ha sido el resultado de eso? Claro, un desastre. Un desastre, ¿no es cierto? Entonces aprendieron a golpes. Y felizmente el Perú es rico y se sobrevive, digamos, ¿no? La anchoveta es el único recurso, en realidad recurso, que en un año puede hacer su proceso de crecimiento completo y empezar a la reproducción. Todos los otros recursos necesitan 2, 3 o 4 años para llegar a un periodo de madurez y de reproducción. Entonces a nosotros, y particularmente a veces uno va y explica la reforma y dicen, ¿y dónde están los resultados? Pero sí, los peces tienen que crecer, claro, ¿no? Como las plantas. O sea, yo no puedo hacer de que en un año toda la pesquería se vuelva pues abundante, claro, ¿no? Hay que darle su proceso. Entonces sí es muy importante de que nosotros respetemos no solamente el medio ambiente, sino que hagamos una explotación racional y sostenible de esos recursos. Yo creo que hay muchos empresarios que lo entienden así y que han visto los resultados. Nosotros cuando decimos, mire, ya pasó un año, el PBI pesquero ha crecido en 12%. ¿Y a qué tasas crecía antes? Al 3%. Yo ya no estoy hablando de que si me gusta o no me gusta. También lo han criticado sobre esas cifras. Claro, está creciendo porque el año pasado hubo pues, varias vedas que hicieron que el PBI no creciese, ¿no? A ver, entonces, digamos... Pero en fin, es un apunte final porque lamentablemente el tiempo nos ganó, pero sí... No, lo que vamos a decir, ¿quién ha perdido? Los ingresos de los industriales aumentaron, la biomasa se duplicó, los ingresos del consumo humano directo aumentaron. Por primera vez los precios se han comenzado a estabilizar en el consumo humano directo y esperemos que sigan cayendo más conforme aumente la oferta. Este es un tema que toma tiempo. Una reforma en donde no se ha hecho por 30 años, es imposible que en 6 meses les pidamos todos los resultados que queremos, pero sí sabemos que da resultado. Sabemos que además las cuotas
se han podido cumplir, nadie ha perdido plata. Han podido en la parte norte por eso es centro, interesante el sector, por eso están viniendo empresarios a comprar empresas a comprar, acá. nadie está comprando chatarra. Señor viceministro, le agradezco mucho. A usted, Hemos muchas estado con gracias. Paul Pompiu, viceministro de Pesquería. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos.